Bon dia a tothom. Anirem començant. Us donem la benvinguda a la sessió clínica oberta de maig, que, com sabeu, porta per títol la destigmatització de la salut mental a les indústries creatives, amb Alfonso Freire. De seguida tindrem el ponent amb nosaltres. Jo soc Vera Cataño, responsable de comunicació de la Fundació, i us comento breument. La ponència durarà aproximadament una hora, com fem sempre, i deixarem els darrers 20 minuts per obrir una mica de debat, reflexions. Tot i així, si voleu anar deixant els vostres comentaris, ja sabeu que podeu fer servir el xat, i si no, deixem aquest espai més cap al final, on podeu intervenir també amb l'opció d'aixecar la mà, les persones que us veieu en pantalla. Recordar-vos que la sessió serà gravada per la seva posterior difusió, per tant, després també tindreu l'opció de tenir la gravació per poder-la tornar a mirar si voleu. I, com sempre, també us demanem si podeu tancar els micròfons, vigilar amb això perquè no tinguem interferències. I sense més, li donaré pas a la meva companya, la Joana Fernández. Ella és psicòloga clínica de la Fundació i ens farà una breu presentació del ponent. Joana, endavant, quan vulguis. Gràcies, Vera. Bon dia a tothom. Avui, en la sessió clínica oberta, parlarem de com l'imaginari cultural i audiovisual sobre la salut mental en ocasions ha contribuït a l'estigmatització dels problemes de salut mental i de les persones que pateixen algun tipus de trastorn. En aquest context, el cinema, les sèries, els videojocs i altres obres artístiques de la indústria creativa han contribuït a crear una escletxa cultural entre la realitat i la ficció. De la mateixa manera, en l'àmbit dels videojocs, s'està construint un imaginari que associa els problemes de salut mental a les dones, ja que la majoria dels protagonistes que pateixen algun problema de salut mental estan representats per personatges femenins. Aquest fet és de vital importància, en tant que els videojocs han esdevingut una de les principals indústries a nivell mundial. Tot això, moltes d'aquestes creacions no proposen una representació real, empàtica i inclusiva. Paral·lelament amb la irrupció de la intel·ligència artificial, aquesta escletxa entre la realitat dels pacients i els imaginaris culturals i audiovisuals se segueix augmentant a causa de les aplicacions del gen AI que deformen la realitat dels pacients mitjançant representacions al·legòriques i poc inclusives. Aquesta sessió d'avui està orientada a reflexionar sobre aquests aspectes i fomentar el debat mitjançant exemples i casos polaritzats entre l'estigmatització i la desestigmatització. El ponent d'avui és Alfonso Freire Sánchez, el qual és doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Abat Oliba CEU. Té el premi al millor article científic en els segons Premis Flix-Olé de la Universitat Rei Juan Carlos de Recerca del Cinema Espanyol. És Premi Ángel Herrera a la millor tasca docent i professor agregat segons la ACU. Ha estat membre de l'equip de recerca del projecte R+D+I Visibilitzant el dolor, narratives visuals de la malaltia i storytelling transmèdia. Actualment és director d'estudis de publicitat i relacions públiques a la Universitat Abat Oliba CEU. El resultat de les seves investigacions s'han difós en publicacions com Scopus, Web of Science i SPI. Les principals línies temàtiques de les seves recerques són les narratives de salut mental a la indústria creativa y els imaginaris audiovisuals. Alfonso, te agradecemos que hayas aceptado nuestra propuesta de sesión clínica de hoy y que podamos dedicar este tiempo a reflexionar sobre este tema tan interesante y de tanta actualidad, sobre todo para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Joana. Molt bon dia a tothom. I, si no us sap greu, parlaré en castellà perquè estic acostumat a donar les classes en castellà. Vale? I, avui us vinc a parlar una mica de la representació de la salut mental a la indústria creativa, com ha comentat la Joana. Aleshores, compartiré la pantalla. Un segon. He preparat una presentació. Aquí. A ver. ¿Se ve? ¿Me podéis decir, Joana, si se ve? Se ve, Alfonso, perfectamente. Bueno, pues como decía y como ha presentado Joana perfectamente, vengo a explicaros un poquito desde el punto de vista de la comunicación, la narrativa audiovisual y el cine,
cómo es la representación de la salud mental en las industrias creativas y qué imaginarios se están construyendo o que vienen heredados ya de décadas anteriores. Entonces, para empezar, sí que quiero hacer como una pequeña advertencia de cómo va a ser la sesión. Son 3 puntitos muy rápidos, más que nada para no dar pie a la confusión o para que el debate no coja unos cauces que no son los que realmente interesan para la sesión de hoy, ¿no? Lo primero es que la perspectiva de estudio no es desde la psicología o la psiquiatría, yo no soy psicólogo, y mi perspectiva siempre es desde el punto de vista de la comunicación, la narrativa audiovisual y la dirección de arte, que son, digamos, los ámbitos donde he desarrollado mi carrera profesional y donde estoy desarrollando actualmente mi investigación. Lo segundo es que lo que se va a proponer en esta pequeña ponencia, taller, es que son axiomas para construir debate, para el enriquecimiento mutuo y para que podamos ver un poco qué está pasando desde otra perspectiva diferente, pero no son ni principios ni axiomas que, digamos, vengan a sentar cátedra, ¿no? Y por otro lado, veréis que hay algunas imágenes que pueden herir la sensibilidad. No se ve nada del otro mundo, pero sí que son un poco, digamos, fuertes. Pero son imágenes irreales, están hechas con inteligencia artificial porque son parte de un experimento que hemos hecho precisamente para evidenciar cómo son los imaginarios de la salud mental en este nuevo mundo, ¿no? Que nos está ahora, digamos, gobernando, ¿no? Que es la IA. Pero ya avisaré y, de todas maneras, tampoco se ve nada que, digamos, que sea para mayores de 18 años, ¿no? Simplemente son un poco fuertes. Y nada, la sesión se va a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a ver cómo representa la inteligencia artificial la salud mental a través de un pequeño experimento real que hemos hecho. Lo segundo, trabajaremos un poco los imaginarios cinematográficos que hay, tanto a través de una investigación como en un personaje muy popular que prácticamente todo el mundo conoce. Y el tercer bloque, que es quizá el más novedoso, es el bloque de los videojuegos, ¿vale? Entonces, lo primero que os quería plantear, si queréis, no sé, no, son preguntas, algunas son muy retóricas, pero si queréis tomar nota o tal, es un supuesto que una persona que sea ajena al mundo de la psiquiatría y de la psicología se pueda plantear, ¿no? Aunque parezca una pregunta estúpida, veremos que no lo es. La pregunta es la siguiente, ¿no? Es decir, estamos diseñando la producción y la dirección de arte de una película, cortometraje, campaña audiovisual, es lo de menos, y tenemos entre la construcción de nuestros personajes, un personaje que es femenino, que es una mujer que padece esquizofrenia paranoide. Veréis por qué he escogido precisamente este tema. Y luego el responsable audiovisual nos hace una pregunta que, como he dicho antes, a priori parece estúpida, ¿no? ¿Cómo es físicamente una persona que padece dicho problema de salud mental? Bien, veremos que lo que para todos nosotros puede ser estúpido, porque evidentemente un problema de salud mental a simple vista no debería afectar el físico de nadie, para la inteligencia artificial sí. Entonces, nosotros junto con 3 investigadores más de diferentes universidades nos hicimos esta pregunta: ¿cómo representa la inteligencia artificial los problemas de salud mental? Y decidimos hacer un pequeño experimento. Para ello, escogimos 3 aplicaciones de inteligencia artificial generativa, las más populares, ¿vale? Que son Stable, Midjourney y Dolly, que seguramente muchos los conocéis. Y luego pensamos un prompt, ¿vale? Una instrucción para darles igual a todas las 3 aplicaciones que no contaminaran en absoluto la muestra, es decir, que no introdujéramos de ningún tipo de sesgo ni por género, ni por edad, ni por clase social, ni tampoco que pudiera influir ni en aspectos artísticos, ni simbólicos, ni en la época, etcétera, etcétera. Era algo tan sencillo como una imagen de una persona que padece, ¿vale? Pues que padece esquizofrenia paranoide, que padece trastorno mayor de depresión, ansiedad, lo que sea, ¿no? Y en tercer lugar, le pedimos a cada uno de los softwares de generación de inteligencia artificial generativa que hiciera una tanda de imágenes, ¿vale? Con este prompt, para que pudiéramos hacer comparativas y ver un poco cómo está representando o cómo se imagina la inteligencia artificial a una persona que padece un tipo de problema de salud mental. Entonces, ahora es cuando vienen las imágenes, ¿vale? No, bueno, ya me diréis luego al final, al acabar la sesión, si son muy fuertes o no, ¿vale? Las pongo. Estas son las imágenes.
del primer software que utilizábamos, que es Stable Diffusion, que es uno de los más populares y más utilizados y además tiene acceso gratuito. Y como bien os decía antes, el PROM era muy sencillo, es una persona que padece esquizofrenia paranoide y no le pusimos ningún tipo de información más, ¿vale? Bueno, si queréis, bueno, tomad nota o lo comentamos después, que ahora están los micrófonos cerrados, pero como podemos observar, son imágenes que recuerdan más bien a un imaginario del cine de terror, con máscaras, con caras un poco deformadas. Digamos que quizá el concepto de manicomio de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? Todo muy derruido, muy sucio, en tonos sepia, muy desaturado, menos la escena de arriba a la derecha, que de repente aparece una persona vestida de color rojo, caras un poco deformadas. Claro, es asombroso como una instrucción que es totalmente neutra, la inteligencia artificial a la que pueda acceder cualquier persona, reproduce este tipo de imágenes, con lo cual ya nos está dando un poco la información de que está creando una especie de sesgo y está creando un imaginario que es muy alejado a la realidad, ¿no? Si pasamos al siguiente software, que es el software Midjourney, que también es uno de los más populares, también vemos que el imaginario que está mostrando, la representación de imágenes que está mostrando, insisto, con el mismo prompt, está muy alejado también de la realidad y también nos lleva de alguna manera a esa narrativa de pues, películas un poco de terror, de thriller, ¿no? De asesinos en serie, vemos máscaras, vemos ojos rojos, se aleja muchísimo, ¿no? De la realidad. Incluso la primera imagen de arriba a la izquierda recuerda un poco a Hellraiser, que es una película de terror, ¿no? La de arriba a la derecha recuerda mucho a películas también del cine del serial killer, ¿no? De asesinos en serie. Y de repente aparece una mujer tapada, ¿no? Que tendría como rasgos un poco quizá árabes, no lo sé, ¿vale? Que esta es un poco la imagen que distorsiona un poco la muestra, que es más real, pero igualmente, ¿por qué tiene que estar tapada? ¿No? ¿Por qué tiene que estar solo a la vista los ojos? ¿Y por qué tiene que tener un rasgo o un sesgo de étnico, ¿no? O incluso cultural? El tercer software y el último es el DALL-E. El DALL-E nos presentó unas imágenes que digamos que por un lado tenemos unas que son más surrealistas, incluso rozando el expresionismo, ¿no? Con rostros muy reales, con multitud de ojos que están en las nubes. O sea, es decir, este software lo que hace es no puedo representar a la persona tal y como es, no te pongo una persona normal, real, sino lo que hago es que te pongo alegorías, uso metáforas, uso símbolos y utilizo el arte para explicar la salud mental, ¿no? En este caso. Sin embargo, vemos que abajo a la derecha hay una imagen que es más real y es como que rompe la muestra en este caso. Pero esta imagen tiene una serie de connotaciones. La primera de ellas es que si nos fijamos, ¿dónde están ubicados? O sea, detrás, tanto las ventanas como la parte de atrás, vemos que tienen rejas, con lo cual, y el tipo de cama, nos lleva a pensar que están en una cárcel. Eso también tiene una connotación peyorativa respecto a las personas, a los pacientes, ¿no? Que tienen algún tipo de problema de salud mental, porque la IA nos los está representando, digamos, del lado carcelario, ¿no? Y por otro lado, pues, no te muestra personas en ningún momento que sean reales, sino que te muestra, pues, alegorías, metáforas, etcétera. Al final, esto nos llevó a hacer como una especie de mapa de conceptos de aquellos que eran más comunes en el tipo de imágenes, ¿no? Entonces, escogimos el tema de manicomios desde el punto de vista de la concepción, la visión arcaica. También hemos encontrado máscaras, hemos visto que tenía una especie de camisa de fuerza. En cuanto a los ojos, ojos rojos, sin ojos o multitud de ojos. Digamos que eso serían los tres tipos de representaciones, con alguna excepción. El concepto de cárcel, deformidades, por otro lado, y luego tenemos el tema de narrativas de horror o de terror que recuerdan a esa literatura, a esa cinematografía, a esos videojuegos, ¿no? O ese anime que caminan por esos senderos, ese género, y que realmente pues, se aleja de nuevo mucho de la realidad, ¿no? Tema monocromático, desaturado, desorden, decadencia, soledad. Y por último, vimos que de las 18 imágenes, solo 2 representaban personas que podríamos decir personas reales y el resto eran o irreales o abominaciones o, bueno, en fin.
Y al final lo que hicimos es el experimento a la inversa. Suprimimos el concepto de salud mental y ningún tipo de problema, o sea, de trastorno. Y lo que hicimos fue incluir las 3 columnas de arriba, las 3 filas de arriba en un software de generación de imágenes, ¿vale? Por inteligencia artificial. Y nos dio una serie de imágenes como la que podemos ver en el lado izquierdo, que de nuevo nos recuerdan a la de la primera muestra de imágenes. Por tanto, si nosotros le decimos a la inteligencia artificial que nos haga nos genere una imagen con los conceptos de las 3 primeras filas, nos da un tipo de imagen similar o muy parecida a que si le decimos haznos una representación de una persona que padece esquizofrenia paranoide. Con lo cual, esto nos lleva a ver que se está creando un sesgo o se está acrecentando el sesgo existente entre la ciencia ficción, los imaginarios cinematográficos y la realidad. Algunas cosas, algunos defectos que tiene esta investigación es que, como sabéis, la inteligencia artificial, tanto la que es textual como la que produce imágenes, no va cambiando constantemente. Por tanto, que a nosotros nos saliera esto no significa que al cabo de una semana puedan cambiar o al cabo de varios días puedan cambiar y mostrar otro tipo de imágenes, ¿vale? Eso es así. Pero bueno, teníamos que limitarlo el experimento, no podíamos estar constantemente cambiándolo y la muestra que nos ha dado yo creo que es bastante significativa, ¿no? Si luego lo queréis comentar y tal, sería interesante. Este es un artículo que está ahora, que se ha enviado a una revista indexada y lo están valorando, pero es una investigación que digamos que ya llevamos haciendo desde hace bastante tiempo para ver cómo la representación de la salud mental va cambiando en diferentes formatos alejados del mundo de la psicología, como pueden ser los videojuegos o el cine o en este caso los softwares. Entonces, algunas reflexiones y una pregunta que si queréis la dejamos para la fase de debate. La primera es, que ya lo hemos dicho, ¿no? La IA está acrecentando el sesgo existente entre la realidad y la ficción respecto a los imaginarios de la salud mental. No sé qué pensaréis. Para mí es evidente. La segunda es que es una inteligencia artificial regenerativa, por lo tanto, está contribuyendo a estigmatizar, pero además, como está generando nuevo contenido que no es inclusivo y que estigmatiza, digamos que está incrementando ese imaginario, está contribuyendo y a la vez se está nutriendo. Es lo que está generando un círculo vicioso, ¿vale? Porque no acaba. Entonces, se dice, ¿no? Constantemente nos dicen que tenemos que alimentar la inteligencia artificial porque es una inteligencia artificial que aprende y que está generando contenido. Pero claro, si el contenido que está generando ya está digamos, sesgado y ya está estigmatizado, aquí tenemos un problema real, ¿no? En la sociedad, sobre todo de cara a esa visibilidad de los problemas de salud mental y de los pacientes, ¿no? Y luego la pregunta que nos hicimos es, ¿de dónde surge, ¿no? Este sesgo? ¿Por qué la inteligencia artificial hace este tipo de imágenes? Y buscamos por Google que, bueno, personas, ¿no? Desde el desconocimiento, porque como decimos no somos psicólogos ni psiquiatras, ¿no? Buscamos en Google personas que padecen el problema, bueno, el trastorno de esquizofrenia paranoide. Siguiendo un poco el mismo experimento, una búsqueda muy normal, muy sencillita, y vimos casos, evidentemente, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que nos estaba mostrando la inteligencia artificial. Personas reales, en periódicos, o personas famosas que cuentan que han vivido toda su vida con este problema y que ya está. O sea, y no nos están mostrando personas ni desfiguradas, ni que están, digamos, en un imaginario que los pueda acercar al cine de terror. Por tanto, la reflexión que hacemos es, si no está cogiendo la información de periódicos, de personas reales, de testimonios, de la información en Google, ¿de dónde está cogiendo esa información? ¿O de en qué elementos se basa para estigmatizar este tipo de problemas de salud mental? Entonces nos llevó el foco a mirar al cine, como ya habían hecho otros investigadores antes que nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que quisimos introducir una perspectiva diferente y sobre todo el foco al mundo de los videojuegos. En cuanto al cine, quiero explicar un poquito el recorrido que hemos hecho a través de una figura muy popular que todo el mundo, o
casi todo el mundo conoce, que es el Joker, que pertenece al universo DC Comics, que nació en la literatura, especialmente en los cómics, a principios del siglo XX, y que luego ha tenido innumerables representaciones tanto en videojuegos como en series y sobre todo en cine, ¿no? Para hablar del Joker, antes de nada, recuperamos, mejor dicho, la filosofía de Lars Svensson, ¿vale? Es un filósofo sueco, que decía algo así como que la maldad humana se divide en 4 tipos, ¿vale? Lo que sería la maldad instrumental es aquella que tiene un objetivo, ¿vale? Yo hago este acto que se puede considerar vil porque quiero conseguir esto, ¿no? La maldad absurda es aquella que no tiene sentido, que no se es consciente, lo que sea, ¿vale? Por diferentes motivos, o que se hace sin querer, o porque no eres consciente de que estás haciendo daño, o porque, bueno, una persona no tiene la capacidad para decidir entre el bien y el mal, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Y en tercer lugar, la idealista, que es aquella que se mueve por ideologías, ¿vale? Por ideales propios o por ideales comunes. Y por último, la diabólica. Y ahí es donde la he querido subrayar porque esta es hacer la maldad por maldad. Y aquí nos encontramos que en la historia del cine, la maldad diabólica, por decirlo de alguna manera, siguiendo la filosofía de Svensson, siempre la ha personificado en quimeras, en demonios, en monstruos, en abominaciones, en vampiros, pero en el momento que estamos hablando de personas reales, digamos que la forma ha querido justificar la maldad siempre por la salud mental. Y es cuando el ejemplo del Joker cobra sentido, porque el Joker a lo largo de la historia es un personaje que tanto en los cómics como en los videojuegos y en el cine siempre se ha justificado esa maldad diabólica, ¿no? Que posee, porque no tiene ideales, una persona anárquica, ¿no? No es instrumental, no tiene un objetivo claro y es absurdo también, pero por otro lado es consciente de que está haciendo la maldad. Siempre se ha justificado por algún problema de salud mental, ¿vale? Algunas veces ese problema de salud mental, como vimos en la última película del Joker, de Todd Phillips, de 2019, estaba justificada de alguna manera por todo lo que le había hecho la sociedad, su madre, sus compañeros de trabajo, pero en otras simplemente lo justifican porque, bueno, pues tiene un trastorno o lo que sea, ¿no? Entonces, esta representación de la maldad lleva a que las personas que tienen un problema de salud mental estén estigmatizadas porque digamos que el cine históricamente los ha posicionado como villanos o como una persona pues, que actúa al margen de la ley, ¿no? Por tanto, la salud mental es esa justificación o es el por qué actúa de esa manera. Si un personaje es, por decirlo de alguna manera coloquial, es malo, entre comillas, es porque tiene un problema de salud mental. Y eso muchas veces, y en clase lo veo mucho con mis estudiantes de cine, es algo que está tan interiorizado que son incapaces de discernir. No, es que está loco, ¿no? Como se solía decir antiguamente, no de forma peyorativa. Sí, no, pero no puedes concebir que no tenga un problema de salud mental y que simplemente haga la maldad. Dice, no, hace la maldad porque está loco, ¿no? Estas son afirmaciones de estudiantes míos, porque él está totalmente interiorizado en la cultura que si un personaje de cine hace algo, hace la maldad, es porque tiene un problema de salud mental. No sé si me estoy explicando, pero luego si queréis lo comentamos un poquito más. Básicamente estos son simplemente para no dilatar mucho más el tema del Joker, son algunos ejemplos de cómo el Joker a lo largo de la historia, hasta llegar al de 2019, que ahora van a sacar la segunda parte, que será un musical, siempre se ha justificado por diferentes tipos de trastorno, ¿no? Desde la enfermedad del chiste hasta una psicopatía o bipolaridad, ¿no? O, por ejemplo, los últimos casos que son los que realmente, ¿no? sus alucinaciones y sus problemas de salud mental están relacionados, como decía antes, por la sociedad corrupta que lo destroza, ¿no? Que le da la espalda, que le maltrata, ¿no? Tanto física como psicológicamente. Entonces, ahora hemos dado una segunda vuelta de tuerca, ya no solo justificamos la maldad porque tiene un problema de salud mental, sino que ahora las cosas negativas que hace a causa de la salud mental se justifican porque es la sociedad la que lo ha empujado. Yo no digo que esto esté ni bien ni mal, simplemente lo pongo encima de la mesa para que lo compartamos, ¿no? Y hagamos una reflexión. Esta película, la del Joker, ha tenido mucha polémica por este motivo, porque claro, no sé si saben, pero cuando se estrenó la segunda película de la trilogía de Nolan, pues hubo un atentado en Estados Unidos,
de unos grupos que eran los Incel o algo así, creo que se llamaban, que bueno, que digamos que era un grupo misógeno que simpatizaba mucho con la figura del Joker. Entonces, cuando se estrenó esta película, había una agrupación de familiares de las víctimas y personas que se sentían identificadas, ¿no?, con ellas, que pusieron el grito en el cielo porque realmente se estaba de alguna manera justificando y enalteciendo este tipo de conductas, ¿no? Entonces, rápidamente el director, ¿no?, y los guionistas dijeron que ellos no querían mostrar al Joker como un héroe, sino que lo que querían era mostrar por todo lo que había pasado por culpa del maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, al final todo este planteamiento nos llevó a hacer una segunda investigación en la que quisimos seguir la investigación previa de otros autores, pero añadiendo, digamos, la figura de los antihéroes, ¿no? Porque últimamente estamos viendo cómo ese patrón narrativo del viaje del héroe de Joseph Campbell, de Christopher Bowler, y que han continuado otros cineastas y otros guionistas y otros dramaturgos, se está rompiendo y está surgiendo en los últimos 10, 15, 20 años la figura del antihéroe, ¿no?, que son personajes más reales, más profundos, más complejos, menos idealizados, con una ambivalencia moral diferente, no están polarizados entre el bien y el mal, y muchos de ellos tienen un pasado oscuro, han vivido algún trauma en su infancia y digamos que dejan de ser ese héroe idealizado como en los años 80 teníamos a Superman, a MacGyver y todos estos personajes que siempre han sido los típicos héroes tradicionales, ¿no? Entonces incluimos esa novedad y hicimos un análisis de las 20 películas más valoradas según la base de datos más importantes de cine, que es IMDb, de los últimos 20 años, y cuya valoración superaba, creo que eran los 50.000 votos, ¿vale?, para crear un sesgo y evitar películas que fueran muy de nicho, que apenas conociéramos, ¿no? Y a partir de ahí detectamos síntomas asociados a diferentes trastornos mentales, pero siempre y cuando fuera explícito en el argumento, cuando estuviera diagnosticado por especialistas fuera de la película, ¿vale?, por especialistas psicólogos en este caso, o quedase de alguna manera plasmado por los guionistas o los directores o las directoras, ¿no? Hemos querido hacer este personaje que representa o que padece este tipo de problema de salud mental. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque nosotros no diagnosticamos, nosotros no somos psicólogos, entonces quisimos evitar esa ecuación, ¿no? No queríamos nosotros ponernos en la piel de psicólogos o psiquiatras, sino simplemente pues, buscar la información de personas que realmente conocen el tema y realmente pueden decir que esa persona tiene algún trastorno para hacer una investigación más sólida. Y además, una vez que hicimos la investigación, lo contrastamos con varias psicólogas, en concreto una psicóloga clínica y otra profesora aquí de la universidad que también domina estos temas en profundidad, para ver que no decíamos ninguna barbaridad, ¿no? Y al final, dentro de los resultados, he querido traer algunos que creo que son muy interesantes, y es que en estas 20 películas, en 13 de ellas, los personajes protagonistas, ¿vale?, da igual si eran más heroicos o más antiheroicos, mostraban claros síntomas de haber sufrir en el momento de la trama estrés postraumático, lo cual es bastante relevante, ¿no? Es decir, la forja del protagonista y su arco evolutivo narrativo parte de haber tenido algún pasado en el donde haya sufrido estrés postraumático, sea por una guerra, sea por el fallecimiento de alguien o sea por algo que le pasó en la infancia, ¿no? En 9 de los 20 casos, los antagonistas o protagonistas, pero que se pueden considerar villanos de forma objetiva, tenían síntomas del trastorno narcisista de la personalidad, con lo cual estamos hablando casi de un 50%, un 45%, ¿no? Un 45%. Eso es muy significativo porque estamos diciéndoles a los espectadores que aquellas personas que padecen trastorno narcisista de la personalidad están polarizadas o están, digamos, estigmatizadas como si fueran villanos de cine, ¿no? Lo cual es muy, muy significativo de lo que realmente se está reflejando en las películas. Insisto, películas que son de las más valoradas y de las más populares de todo el siglo XXI. No estamos hablando de películas de hace 50, 60, 70 años. Y bien,
Es un poco digamos, sería la segunda parte de las tres, ¿vale? De lo que sería la parte del cine. Y también a modo curiosidad, aunque no lo he incluido dentro de la presentación, el caso del universo cinematográfico de Marvel también es muy significativo porque son de las películas con más espectadores de los últimos años. Incluso algunas de ellas han batido todos los récords. Y es un cine que está también introduciendo mucho el tema de la salud mental, pero intentan hacerlo de una forma más inclusiva, no tan estigmatizada. Incluso hasta el punto que las series que podemos ver en las plataformas en streaming, ¿no? de Marvel de los últimos años, cada uno de sus protagonistas padece un trastorno o un problema de salud mental muy característico, ¿vale? Y en la serie lo van trabajando, lo van construyendo y están introduciendo, digamos, en el guionizado y en la producción de la serie a expertos del mundo de la psicología, lo cual es muy, muy interesante porque ya no están hablando desde la percepción profana de quien no conoce este mundo, sino que tienen personas del mundo de la psicología que están ayudando a hacer una representación más real, más inclusiva y con digamos, unas patologías, unos padecimientos más acordes a la realidad y no se toman de una forma tan superficial como años anteriores, ¿no? Ha habido un cambio, ¿no? En este tipo de industria a mejor. Estoy hablando de la industria cinematográfica, pero sobre todo de las películas que se pueden considerar más mainstream, no tanto el cine de autor, ¿no? Que siempre ha tenido como una sensibilidad diferente. Y ya llegando a la parte final de la exposición, he querido traer aquí algunos casos muy significativos de videojuegos, no serious games, que serían los videojuegos que están dedicados a ayudar, ¿no? A través de la gamificación y de la interacción a las personas, sino videojuegos de gran consumo o indies, ¿no? Que son aquellos de bajo presupuesto, que realmente han introducido la salud mental, sobre todo digamos que lo más común es la depresión y la ansiedad, dentro de sus propias narrativas y en la construcción de sus personajes. Entonces hay una serie de videojuegos cada vez más que están trabajando esto y están rompiendo un poco con ese, valga la redundancia, ¿no? Ese estigma que tiene el sector de los videojuegos, que es como un acelerador o un estimulador de conductas violentas, de problemas de salud mental, de de discurso del odio, ¿no? Sí que es cierto que los videojuegos tienen esa parte, no lo vamos a negar, pero no todos. Y hay una serie de videojuegos y cada vez más que se están preocupando por los problemas reales de las personas, no solo son, que me entendáis, no solo son de acción, de disparos, sino que hay videojuegos que están trabajando muy bien esas narrativas y lo hacen desde la cercanía, también con asesoramiento de psicólogos y psicólogas, lo cual me parece algo muy interesante. Yo he podido probar algunos de ellos y aunque no soy psicólogo, me ha parecido que lo hacen con una sensibilidad muy interesante. Entonces vamos a hablar un poco de qué son esos elementos, ¿no? que están ahora convirtiendo, digamos, al videojuego como otro medio, ¿no? Para hacer una representación mucho más inclusiva, más real y más empática de las personas que padecen, ¿no? Algún tipo de trastorno, de problema de salud mental. El primero de ellos es porque es la propia comunidad de usuarios la que está demandando este tipo de videojuegos. Es decir, sí que es verdad que los casual games, ¿no? Aquellos videojuegos más casuales de jugadores que juegan online o multitudinarios, sí que están más versados, más orientados al mundo de la acción, de los disparos, etcétera, o de los deportes, pero lo que serían los jugadores más hard gamers, ¿no? Que se suele llamar los jugadores que conocen más el sector, que les gusta más disfrutar de una experiencia individual y de una buena historia, una narrativa, cada vez están demandando más que el videojuego mire hacia temas sociales, hacia los problemas reales de las personas. Es la propia, digamos, comunidad de jugadores la primera en pedir este tipo de videojuegos, ¿no? Luego, por otro lado, es muy interesante como en los últimos años hemos visto una evolución muy significativa de la técnica y eso ha desembocado de forma irremediable, ¿no? En que también mejore la narrativa, se han vuelto más compleja, han podido desarrollar mucho más los personajes y, por tanto, si hablamos de los años 80, 90, ¿no? Con esos videojuegos pixelados, muy lineales, muy plataformeros, era una quimera poder representar un problema de salud mental. En cambio, ahora los personajes, digamos que tienen un grado de inmersión y de profundidad que antes no tenían y permite contar estas historias, ¿no? Que antes se hubieran quedado a medio camino.
Y luego también, por otro lado, ahora ya no estamos hablando de, como también ha pasado también en el cine llegó antes, pero en los videojuegos está llegando también desde hace varios años, bueno, 10, 15 años sobre todo, que se ha roto esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Esa ruptura maniqueísta y polarizada, y ahora estamos hablando de guiones y de historias que son muchísimo más complejas, que tienen un subtexto social, que tienen muchos matices y subtramas, y que detrás de cada personaje hay una historia que tiene que contar, hay un universo interior, ¿no? Y eso también está haciendo que dé pie a las desarrolladoras de videojuegos a introducir este tipo, ¿no?, de narrativas de la salud mental en el desarrollo de videojuegos. Es muy interesante el tema, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y después, por otro lado, también los videojuegos han evolucionado en tanto lo que es el mercado, ¿no?, como el tipo de jugador. Antes eran más genéricos, había menos géneros y ahora son más de nicho. Están creciendo mucho los juegos de autor y de autora, los indie games, que además muchos de ellos son bioficcionales, es decir, que cuentan aspectos de su vida a través de la ficción de los videojuegos, lo cual es muy interesante. Y se están dando, digamos que está cambiando mucho el panorama, se está rompiendo con el videojuego es una cosa de nerds, de frikis, ¿no? El videojuego alienta la violencia y es perjudicial para los niños, sino que hay otra vida, ¿no?, dentro del sector de los videojuegos. Hay otro mundo muy desconocidos quizá para algunas generaciones, pero que realmente se está preocupando por concienciar, por una representación más inclusiva, ¿no? Aquí os he traído algunos ejemplos y luego entraremos en 3 casos que tratan precisamente la depresión y la ansiedad, pero estos son 3 ejemplos, digamos, algunos ejemplos más genéricos, ¿vale? Por un lado está la imagen de arriba a la derecha, es Spec Ops: The Line, creo que lo digo bien. Es un videojuego de guerra. Es un videojuego de guerra, pero cuando realmente el jugador se adentra en la trama y lo vive y empieza a desarrollar la historia, realmente lo que te está contando el videojuego no es la guerra o no es simplemente disparar, sino que te está contando todos los traumas, ¿no?, que puede generar en militares un conflicto bélico real, ¿no? Lo que se conoce como el self-shock, ¿no?, que es ese han vivido algo traumático, ¿no?, y les ha afectado y ahora su vida se ha convertido realmente en una pesadilla, ¿no? Es muy interesante este videojuego, que a pesar de que ya tiene 10, 15 años, si no recuerdo mal, como empieza, es el primer videojuego de guerra que se preocupa por los efectos de la guerra tanto en los ciudadanos como en los militares. Muy interesante. El segundo, el de Hellblade, nos cuenta la historia, está basado en una época antigua, en la época celta. Nos cuenta la historia de una persona que tiene esquizofrenia y psicosis, ¿vale? Cuando empiezas a jugar sale un menú que te informa de que realmente se tratan estos padecimientos desde el punto de vista de pacientes que han sido entrevistados y que han dado su testimonio, y también desde el punto de vista de psicólogos y expertos en psiquiatría. Entonces, eso te deja bastante tranquilo en el sentido de que no van a interpretar la enfermedad, ¿no?, desde un punto de vista alejado y desde el desconocimiento, sino que lo hacen con testimonios reales y con profesionales del sector. Y se vive en primera persona, pues todo tipo de padecimientos y síntomas que teóricamente no tiene este personaje femenino, ¿vale? Y es muy interesante ver cómo va evolucionando, pero que tampoco tiene una cura, sino que realmente tiene un tratamiento, ¿no? Y cómo poco a poco, pues, esta persona va siguiendo su camino y va sufriendo a la vez todo tipo de dificultades que tiene que ir solventando, ¿no? Y luego hay una trilogía que realmente, si una persona juega a ello, difícilmente va a ver que tenga una representación de problemas de salud mental, cuesta verlo, hay que quitar varias capas narrativas, pero conforme vas introduciéndote más en su universo, vas viendo que sí, que es verdad que hay personajes que han sufrido pérdidas, que viven en una especie como de limbo, ¿no?, y que algunos están deprimidos, tienen un trastorno de depresión mayor, otros digamos que están con una especie de obsesión, o sea, y habla mucho de la resiliencia, de la pérdida, también del duelo,
dentro de lo que sería una trilogía totalmente fantástica donde se aleja mucho, ¿no?, de estos ámbitos, pero lo introducen de una forma muy sutil y muy interesante. Quizás sería el caso, digamos, más difícil de ver en la superficie. Y Night in the Woods es otra propuesta que también trata la salud mental de forma sutil, ¿vale? Con un argumento, están una especie de animales con formas antropológicas que viven en un pueblecito donde hay una secta, pero realmente también está contando la ansiedad que tienen los adolescentes cuando se enfrentan, se acercan a la mayoría de edad y los problemas que tienen y la pérdida. Y es una de las propuestas que mejor trabajan, ¿no?, estos temas. Y después, ahora vamos a ver 3 casos que sí que se enfocan directamente en la depresión, ¿vale? Y alguno de ellos en la ansiedad, para ver cómo han utilizado las mecánicas narrativas y las mecánicas de la jugabilidad para desarrollar estos temas de salud mental. El primero de ellos es Celeste. Es un juego de plataformas que ya salió hace unos años, fue en 2018. Y este juego trata precisamente, el tema principal es la ansiedad. O sea, la protagonista tiene ansiedad. Vemos, como decía Joana, ¿no?, cuando me ha presentado, que otra vez, de nuevo, es un personaje femenino, ¿vale? Casi siempre son personajes femeninos los que padecen algún tipo de problema de salud mental. Y en este caso ella tiene la ansiedad que le viene dada de querer subir la montaña, que es Celeste, y todas las dificultades que tiene, ¿no? Entonces, a lo largo de su camino se va encontrando con personajes que nos darán pistas de cómo va enfrentando este problema y cómo se siente, ¿no? Es muy interesante. El segundo juego es bastante más profundo que el primero en este sentido. No digo que sea mejor o peor, pero es más profundo porque, así como el otro se inspira en los desarrolladores, ¿no?, se inspiran en la propia ansiedad que alguno ha padecido, el segundo está contando la vida de su desarrolladora, que se llama Cornelia Jesper. Y es una señora, una mujer que en su infancia pues sufrió el divorcio de sus padres, a su hermana le hicieron bullying, era un acoso escolar, y ella no le atendió, no le ayudó. También está viviendo un problema de salud mental que tiene su actual pareja. Y todo ello te lo cuenta a través de un videojuego donde, digamos, da forma como de abominaciones y de quimeras a esos problemas de salud mental, ¿vale? Y ella es como que los tiene que vencer, para que nos pongamos en la piel de todo lo que pasó, y entonces a través de una voz en off te va contando de forma fragmentada, interrumpida y con metáforas partes de su vida. Y me parece una cosa realmente interesante porque es autobioficción, es decir, nos está contando lo que le pasó en su vida y lo está trasladando a una obra de ficción muy surrealista, aun donde lo de menos al final es el juego. Yo lo he probado, realmente, bueno, lo he jugado entero, no os voy a engañar, a mí me ha parecido muy aburrido, pero no me importaba porque lo que me interesaba era lo que estaba contando, no lo que sería la jugabilidad o los desafíos de puzzles, que eran muy básicos, sino realmente lo que contaba la protagonista a través de este tipo de narrativas, ¿no? Y por último, hay una saga que se llama Life is Strange. Entonces yo he querido rescatar el primer fascículo, la primera entrega, mejor dicho, en la que tratan temas como el suicidio, ¿vale?, el acoso sexual. Ellas son chicas que viven una situación un poco peculiar en un instituto con un profesor que luego resulta ser otra cosa, ¿vale? Y también nos cuentan temas como el divorcio de los padres y trabajan mucho el tema de la ansiedad, del vacío existencial, ¿no?, que sufren, y también el tema de cómo afecta el suicidio de una compañera, ¿no?, en clase y tal. Creo que es muy interesante este videojuego interactivo y que nos aporta una visión diferente desde la narrativa y la jugabilidad. Entonces, resumiendo un poco estos 3 casos, algunos conceptos rápidos, muy rápidos. El primero es que se alterna entre lo que sería la visión en primera persona, ¿vale?, con la visión en tercera persona. Eso cambia muchísimo la historia. Claro que tú, si lo ves en primera persona, como el caso del juego que tenía Psicosis, la chica, pues claro, te afecta de una manera muy diferente a que si lo ves en tercera persona y le está pasando al personaje. Luego, la música es un factor psicológico muy importante y se desarrolla en función de la narrativa también y de cómo interpreta la salud mental. Y después hay una cosa también que he querido rescatar, y es que en algunos videojuegos te dan la capacidad de elegir y en otros está determinada, con lo cual eso también afecta a cómo el videojuego desarrolla todo el tema del tratamiento de la salud, ¿vale?
porque claro, en algunos además introducen un concepto como es el de la narrativa bélica, el lenguaje bélico, perdón, que muchas veces, bueno, para que me entendáis, siempre decimos, ¿no?, la narrativa bélica o el lenguaje bélico que estamos luchando contra el cáncer o que ha perdido la batalla contra el cáncer. Y eso también lo estamos trasladando a los videojuegos, porque el videojuego lo que te está enfrentando de alguna manera es al problema de salud mental. Si pierdes en el videojuego, pierdes la batalla contra la salud mental. Y ese es un tema muy delicado que creo que sería interesante debatir al final de la ponencia, si os parece, ¿vale? Y luego, algunas cosas también interesantes es que, a pesar de esto que acabo de decir, en todos ellos hay una evolución del personaje. El mensaje siempre es positivo, siempre es constructivo, no es derrotista, ¿vale? El juego enfoca las consecuencias de la salud mental y te invita a intentar a salir un poco, o mejor dicho, intentar ayudar al personaje a enfrentar este tema, ¿no? Pero no te dan una cura fácil como que estaríamos, como por ejemplo algunas veces el cine, ¿no?, que cura rápidamente a cualquier personaje de cualquier causa que tenga, ¿no? Sino en este caso estamos hablando de algo más trabajado, más pautado, etc. Y bien, por último, algunas reflexiones. El primero de ellos es que, como decíamos, ¿no?, que la evolución del videojuego, del mercado y de la jugabilidad hacen que podamos trabajar este tipo de temas de salud mental en los videojuegos, ¿vale? Y en su narrativa, que es muy interesante, y en cómo se construyen los personajes, algo que hasta hace 15, 20 años era una cosa totalmente, era una quimera, ¿vale? Por otro lado, que los videojuegos no están alineando, no están polarizando ni estigmatizando la salud mental al lado del villano desde hace ya algún tiempo, sino todo lo contrario, lo están desestigmatizando, lo cual es muy interesante. Más temas. Se cuenta muchas veces, sobre todo en los videojuegos indie, temas de el padecimiento, los problemas de salud mental que han tenido sus desarrolladores, ¿vale? Tanto ya sean programadores, los que han hecho la parte de dirección de arte, por lo cual hay una mezcla entre la autobioficción, ¿vale? Y, por otro lado, también están introduciendo, como he dicho antes, la figura de los psicólogos y los psiquiatras, incluso en algún caso testimonios reales de pacientes, con lo cual están construyendo la narrativa desde una perspectiva más profesional y más real. Y después, en cuanto a los elementos, ¿no?, que utilizan para representar la ansiedad y sobre todo la depresión, digamos que se centran más en los síntomas y en cómo superar ese camino de dificultades, que no en la fatalidad o que no en la acción, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, ya con esto acabo, algunas cosas interesantes que creo que podríamos también comentar, si da tiempo. ¿Qué pasa? Que tenemos en el videojuego nos enfocan en una situación donde podemos decidir ante los problemas de salud mental. Y esto, claro, si lo extrapolamos al mundo real y provocamos ese efecto de mímesis, ¿no?, en situaciones reales, humanas, pues digamos que estamos un poco faltando la realidad, ¿no? Porque evidentemente eso no siempre se produce, ¿no?, en la vida real. En cambio, en el videojuego siempre el personaje tiene la capacidad para enfrentarse al problema de salud mental y poder decidir. Mientras que en otro tipo de videojuegos, los personajes, y en este caso los jugadores que están encarnando a dichos personajes, se enfrentan a un fuerte determinismo. Eso significa que solo tienen un camino, solo tienen una elección y si no lo hacen, game over, el juego se acaba. Y eso también, digamos que extrapolado a la realidad, puede ser un poco contraproducente, ¿vale?, en este caso. Luego hay otro aspecto que también lo comentamos en un artículo que hicimos sobre la representación del TEA en algunas series, es que cuando estamos ponderando tanto el trastorno por encima de la persona, al final el trastorno tiene más poder, tiene más presencia, tiene más protagonismo y la persona se queda un poco, valga la redundancia, despersonalizada, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante trabajarlo, que no siempre el personaje se conozca porque tiene un problema de salud mental, sino el problema de salud mental es una parte de él, pero no es él, ¿no? Entonces, que no lo sustituya en la narrativa. Eso es importante porque en algunos videojuegos se produce, ¿no? Y después, lo que ya he comentado antes,
hay juegos que están planteados de la manera en que si no consigues superar unos objetivos o unos hitos o lo que sea, o incluso una contrarreloj, el juego se termina. Y te está dando un mensaje que puede ser también contraproducente porque el juego te está diciendo has perdido, en este caso, en estos juegos que estamos comentando, la batalla contra la salud mental, ¿no? Y eso puede ser un poco problemático, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, son algunas cosas que, si bien se está iniciando un camino muy interesante y muy positivo, que al cine le ha costado muchas décadas y a los videojuegos no tanto, gracias a la interacción y a la inmersión de los jugadores y a la experiencia, pero sí que es verdad que también hay que trabajarlo mucho para no lanzar mensajes equívocos o mensajes que se puedan, que digamos que se puedan, bueno, extrapolar a la vida real y que puedan incurrir en situaciones que sean negativas, ¿no?, para los pacientes. Y básicamente, no sé cómo vamos de tiempo porque no lo he mirado. Creo que no sé si he ido muy lento o no, pero bueno, esto sería un poco mi presentación y si habrá quedado algo más de tiempo, pues podemos comentarlo en el turno de preguntas. Perfecto, Alfonso. Pues muchísimas gracias por la presentación y entonces ahora, si en realidad tenemos casi media hora, sí que hay mucho espacio para poder debatir. Las personas que os veis en pantalla ya sabéis que podéis utilizar a través de Zoom lo de levantar la mano y si no, cualquiera que quiera compartir algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. Estéfano, adelante. Hola, bueno, gracias primero de todo, Alfonso, porque al menos yo no estoy acostumbrado a este tipo de enfoque. Bueno, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, soy neuropediatra, ¿eh? Pero era más como preguntas abiertas y reflexiones por eso, porque me genera mucha inquietud escuchar acerca de esto y creo que nos toca mucho ahora. Yo veo niños, pero ya a partir de los pocos años empiezan con videojuegos y pantallas, ¿no? Entonces, por un lado, yo siento que yo no soy experto de videojuegos, más no toco videojuegos, es más series y cine, ¿no? Va más por ahí. Siento que hay varios riesgos, ¿no? También de todo lo que son las series y el cine, y que algunos los has dicho, que normalizan, ¿no?, la violencia y el odio porque bueno, captan la atención. Y luego que aumenta mucho la soledad, ¿no? Que es una de las cosas, la soledad, que a lo mejor, no digo que es el motivo, pero que participa en muchos problemas de salud mental ahora, porque es tiempo de, aunque sea multiplayer, pues es tiempo de no compartir en vivo con otras personas. Y luego lo del antihéroe me pareció muy interesante porque a mí siempre me viene a la mente una serie que habrá muchas más, pero se llama Gomorra. Yo soy de Nápoles y entonces es una serie sobre la camorra, que es un tipo de mafia, ¿no? Y el antihéroe, al final, si esta serie partía del presupuesto con la premisa de que desalentaría a los niños y a los jóvenes de esta área de meterse en la camorra. Y tuvo el efecto contrario porque el antihéroe al final muchas veces es una figura de poder, de éxito, y para captar la atención y hacer audiencia, pues le dan ese carisma, que son personas muy valientes, atormentadas. Entonces al final viene percibido como un modelo. Yo no sé si es la intención que hay detrás o si es como algo que luego se pierde el objetivo por el camino. Y por último, que otro riesgo que veo, que no sé si también lo veis, yo lo veo más en niños, que a veces es verdad que este riesgo de estigmatizar, pero hay otro riesgo que es de sublimar un problema de salud mental. No sé si me explico, pero en niños ahora hay muchos productos para el consumo bueno, de niños más grandes, que como series y tal, que generan un poco de confusión porque ah, al sublimar un problema, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo,
el espectro con la neurodivergencia, a veces pasa el mensaje de que no es una dificultad, un problema, sino es una unicidad, es una característica que los hace especial. Entonces, quizás también para el consumidor, que sea la familia o que sea el niño, puede crear un poco de confusión. Y ya está, ya acabo. Gracias. ¿Cómo lo hacemos, Joana? Alfonso, si quieres comentar algo de lo que ha planteado Estéfano y si no, seguimos dando turnos de palabra, como prefieras. Como hay Lo tiempo, si quieres aportar algo. que queráis. Bueno, yo había apuntado algunas cosas, sí que es cierto que la última pregunta a mí se me escapa un poco porque creo que es más del ámbito de la psiquiatría, ¿no? Pero respecto al tema, por ejemplo, del antihéroe o las antiheroínas, es un tema que conozco bastante de cerca porque he escrito varios libros de este tema. Básicamente lo que se está produciendo es un hastío de las historias, los tropos literarios clásicos y narrativos que siempre contaban el viaje del héroe, ¿vale? Entonces ahora, desde hace ya unos años, las productoras de cine, las desarrolladoras y la industria creativa están mirando a personajes que tengan esa complejidad, esa profundidad y que sean al final más humanos, ¿no? Porque quien no tiene defectos y que no tiene esa parte más humana y menos idealizada. Eso tiene, como en toda la vida o casi toda la vida, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que empatizas más porque son personajes más reales y otro aspecto positivo es que no muestras personajes idealizados y virtuosos a los que nunca podremos llegar porque evidentemente nadie es perfecto y evidentemente todo el mundo puede tener fama, dinero, inteligencia, ser el mejor en todo y estar en todas partes, ¿no? Que es un poco lo que se nos ha mostrado siempre con el típico superhéroe americano y otros estereotipos de superhéroe o de héroe. El aspecto negativo lo comentaba muy bien Estéfano, ¿no? Es que muchas veces reflejan conductas, ¿no? Lo vemos en Thomas Shelby de Peaky Blinders, lo vemos en Walter White de Breaking Bad, lo vemos en ¿cómo se llama esta serie? Los Soprano, ¿no? En Tony Soprano, perdón. Lo vemos en muchos personajes, ¿no? Jack Steller de Son of Anarchy, incluso superhéroes que los están mostrando más antihéroes también, ¿no? No es un villano, es un caótico, ¿no? Es esa persona que es ambivalente, que tiene una moralidad distinta, pero también tiene adicciones, también normalmente están sexualizados, normalmente tiene algún tipo de vicio y casi siempre están vinculados con algún problema de salud mental, ¿no? Es decir, para ser un antihéroe parece que las narrativas ahora te obligan a tener un problema de salud mental, ¿no? Están trabajando de esta manera, yo no me posiciono, pero es como está pasando. Y claro, eso tiene también el aspecto negativo porque está generando ese apego parasocial entre las nuevas generaciones con esos personajes que salen en el cine, que salen en los videojuegos, que salen en series y puede hacer el efecto negativo como en el caso de Gomorra, que la he empezado a ver pero no la he acabado de ver, la tengo pendiente y es cierto, ¿no? Puede ser que en lugar de decir no nos acerquemos a la mafia, ¿no? Sino que al revés tengamos ganas de vivir esa experiencia y pueden incluso ser muy contraproducente en el caso de, por ejemplo, el consumo de alcohol o en el consumo de tabaco, como pasa en Thomas Shelby, ¿no? Thomas Shelby es un personaje muy carismático. Ahora se ha hecho todavía más famoso porque el actor que lo encarna también ha protagonizado Oppenheimer, que ha sido uno de los éxitos del año. Y ha habido un boom, ¿no? en esta serie y el personaje está constantemente bebiendo whisky y fumando, ¿no? Y otro tipo de consumo de estupefacientes. Entonces, claro, eso al final está mandando un mensaje que puede ser muy contraproducente, muy equívoco para las nuevas generaciones. Y eso por un lado. El tema de la soledad. Yo no es que sea un defensor de los videojuegos, ni mucho menos, pero sí que es cierto que cada vez están saliendo más estudios que dicen que los videojuegos tienen, no todo, es que claro, los videojuegos es como todo en la vida, ¿no? Hay 50.000 tipos y los que normalmente nos llegan y los que conocemos son los típicos videojuegos de disparos, ¿no? De disparos de multiplayer o de violentos, ¿no? Pero hay muchos videojuegos que están pensados para agilizar la mente de los niños, para ayudarles con los reflejos, para que sepan relacionar cosas, para que sepan resolver enigmas, resolver puzzles. Entonces yo creo que tiene su aspecto también negativo y su aspecto positivo. Y hay estudios, ahora mismo no te puedo recomendar ninguno, pero que están recomendando incluso el uso de X tipo de videojuegos
para potenciar las habilidades y las competencias de los niños, ¿no? Incluso cuando son muy pequeñitos. Muy bien, pues seguimos Gracias. dando turnos de palabra. Creo que está Joana y luego Claudi. Gracias. Bueno, pues Alfonso, muchas gracias. Voy a hacer, nada, dos reflexiones a raíz de tu presentación y luego una pregunta más concreta, ¿no? En primer lugar, no quería que dejáramos pasar, ¿no?, el impacto que yo creo que nos ha producido, ¿no?, las imágenes que estaban generadas con inteligencia artificial, ¿no? Vera y yo que hemos podido ver un poco la presentación de Refilón antes de empezar, ¿no? A mí me ha salido de decir, ostras, qué miedo, ¿no? Y sin saber de qué iban las imágenes ni de dónde venían, ¿no? Porque las hemos pasado así rápido y he dicho, ostras, qué miedo me dan, ¿no? Y luego cuando has explicado que son imágenes generadas por inteligencia artificial y además con un software gratuito, ¿no?, de acceso gratuito, todavía me ha dado más miedo, ¿no? Porque al final es cierto que lo que vemos, ¿no?, es que los adolescentes hoy en día están utilizando mucho la inteligencia artificial, ¿no? Y al menos, no sé el resto qué opináis, pero por ejemplo en los grupos terapéuticos, ¿no?, donde los adolescentes nos explican cómo funcionan, ¿no?, muchas veces y muy a menudo te hablan de cómo resuelven tareas, ¿no?, académicas a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y es cierto que a lo mejor utilizan más la parte de texto, pero bueno, también me ha impactado mucho qué tipo de imágenes, ¿no?, quedaban asociadas a una esquizofrenia paranoide, ¿no? Esto por un lado. Por otro, ¿no?, también te quería como reforzar mucho en la parte que has explicado, ¿no?, de poder transmitir esta imagen que nos transmites hoy, ¿no?, a personas estudiantes de carreras audiovisuales, ¿no?, porque me parece importantísimo, ¿no?, que puedan también oír este mensaje, ¿no?, y que podamos ayudar a esta desestigmatización, ¿no?, de la maldad asociada a la locura, ¿no?, y me parecía muy interesante también. Nada, por último, era la pregunta concreta en relación a los videojuegos que has comentado, ¿no?, que son videojuegos, ¿no?, más sensibles, menos estigmatizantes, ¿no? La verdad que yo no soy para nada experta en videojuegos, no he jugado nunca en mi vida, ni lo soy ahora, pero claro, a veces los adolescentes te cuentan, ¿no?, o te interesas de a qué videojuegos juegan, ¿no? Y es cierto que ninguno de los que has contado a mí me sonaba de haberlo oído en la consulta. Puede ser que yo tampoco no los tenga tan presentes, ¿eh? Y quería preguntarte si realmente crees que son videojuegos que están siendo utilizados por los jóvenes o si es algo como de nueva generación y que van hacia allí los videojuegos, ¿no? Vale. Pues mira, te contesto a todo, ¿vale? Porque aunque las primeras sean observaciones, creo que puedo aportar alguna cosita más. Respecto al software, sí, o sea, es una cosa preocupante porque, claro, es gratuito y tiene acceso todo el mundo, a estos y a otros, ¿no? Pero además, nosotros, yo aquí no he querido traer todos los ejemplos para no alargarme y no hacerme pesado, pero repetimos el mismo experimento con la depresión y con la ansiedad. Y los casos también fueron muy interesantes porque en el caso, por ejemplo, de la depresión, todas las imágenes que hacían esos softwares eran mujeres muy adultas, ¿vale? Mujeres muy adultas, siempre, por lo tanto, estás haciendo un sesgo de edad y un sesgo en este caso, de género, ¿no? De sexo. Entonces, estamos hablando de que ya estás ahí introduciendo una brecha y una estigmatización. En cuanto a la depresión, casi siempre eran imágenes de personas, de mujeres adultas mirando por la ventana, solas o bien llorando o bien tapándose la cara, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que la representación a efectos estéticos era mucho más real y no usaban ese tipo de imágenes que te llevaban a un imaginario de horror o de ciencia ficción o de lo que sea. En cuanto a la ansiedad, nos encontramos también que casi siempre eran, por no decir siempre, eran chicas jóvenes y que estaban o bien en un banco situadas al borde del tren, de una vía de tren, ¿vale? Que todos sabemos que eso qué puede significar, ¿no? Que una persona que tiene ansiedad o lo que sea que esté al borde de la vía de tren, o bien estaban en la cama estiradas con todo rodeado de pastillas. Con lo cual, claro, yo no, en este caso me imagino, ¿no? Por ejemplo, si mi niña del día de crezca, ¿no?, que busque en la inteligencia artificial cómo es una imagen de una persona que tiene ansiedad y en ese caso, en ese momento tuviera, pues pensaría, vaya imagen, vaya estigma estamos creando o cómo le puede afectar, ¿no?, a una persona que está padeciendo este tipo de problemas de salud, ¿no? Y luego, en lo que decías de
de la maldad, eso es muy interesante porque si nos fijamos casi siempre que se construye un villano en el cine va asociado con un trastorno o un problema de salud mental. Entonces, aparte de lo que dice la OMS, hay un estudio, a ver si luego cuando acabe la charla lo busco y os lo envío, que seguramente lo conocéis, pero hay un estudio ya de unos años que precisamente pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque dice, ¿por qué siempre tenemos que relacionar, ¿no? un problema de salud mental con un acto vandálico o la violencia o la maldad, ¿no? Y si nos fijamos cuando en el cine hay una persona que tiene diferentes identidades, ¿vale? Siempre que una de ellas es un asesino en serie. Eso se ve en múltiples, se ve en la película Identidad, se ve en innumerables películas que cuando hay una persona que tiene trastorno de... ¿Cómo se llama? ¿Trastorno de identidad múltiple se llama? ¿Nadie lo sabe? TID, ¿no? ¿No es TID? Vale, pues es que no sé exactamente la nomenclatura, pero cuando pasa esto, en el cine lo que hacen es que siempre una de las identidades de esa persona es un asesino en serie, ¿no? Con lo cual es otro punto que yo creo que se tiene que trabajar, ¿no? Y por último, en cuanto a los videojuegos que comentaba Joana, algunos son indies, ¿vale? Algunos de los que he mostrado son indies. Indies son juegos de autor, independientes, con bajo presupuesto, pero ojo, eso no significa que no se hayan vendido o que no sean populares. Son muy populares y se han vendido muchísimo. Y algunos han obtenido premios y están en festivales y están en todas las bases de datos y están en casi todas las plataformas. De hecho, hay algunos artículos de algunos de ellos y tal. Y luego hay algunos otros que han sido, que son, digamos, como los primeros espadas en sus géneros, ¿no? Como la trilogía Dark Souls, es una trilogía que tiene millones de ventas en el mundo. Lo que pasa es que ese es más sutil. O sea, muchas personas habían jugado al juego y no se habían dado cuenta toda la carga psicológica y filosófica que hay detrás, ¿no? Porque está muy trabajado y tal. Pero sí, no solo está en juegos desconocidos, que también hay muchos. Hay algunos que, por ejemplo, That Dragon Cancer es un juego que casi nadie conoce y habla del duelo de una pareja que pierde a su hijo pequeño por cáncer, ¿no? Entonces, ahí este juego, por ejemplo, es muy poco conocido, pero estos que he puesto en este caso son bastante conocidos. No es un Fortnite o un Call of Duty, un FIFA que lo conoce hasta la gente que no juega, pero sí que son juegos muy populares y muy reconocidos. Muy bien, pues vamos con Claudia entonces. Bueno, Alfonso, felicidades por la presentación. No, yo soy psicólogo y fui un jugador de videojuegos, bueno, de los duros, durante mi adolescencia, al principio de mi juventud, ¿no? O sea, que me ha interesado especialmente. No, un poco en la línea que comentaba Joana, ¿no? Que no sé si les habrá pasado a mis compañeras y compañeros, ¿no? de equipo, ¿no? Pero que el tipo de videojuego, ¿no? que nos suele llegar, ¿no? De lo que explican nuestros pacientes en las consultas, ¿no? Suele ser más el multiplayer típico, ¿no? De tiros, ¿no? O los deportivos, ¿no? Pero a mí sí que me ha parecido interesante como semilla, ¿no? Como el que nos estás explicando que dentro del panorama, ¿no? De los videojuegos hay otra línea, ¿no? Y que se van creando, ¿no? Como opciones diferentes, ¿no? Pero no sé si tienes la impresión de que suelen jugar a esos juegos más bien jóvenes, ¿no? O sea, como, no sé si el adolescente tipo de ahora, ¿no? Pues a lo mejor no le llega tanto, ¿no? Y que busca más el juego multiplayer, ¿no? Como para, bueno, como un complemento, ¿no? De lo que sería su vida social o a veces como un refugio, ¿no? Esto es como, no sé, lo que estaba pensando al respecto, ¿no? Y sí que te quería preguntar una cosa porque la has apuntado así como muy de refilón, ¿no? Como que hay como una línea, ¿no? De videojuegos ya más orientados a lo terapéutico. O no sé si me lo he entendido mal, ¿no? Y si nos podías si sabías alguna cosa de este tipo de juegos, ¿no? Y si nos podías explicar un poco, porque, bueno, me ha parecido interesante. Yo me acuerdo, mi primer trabajo de psicólogo fue en una universidad. Estábamos validando entornos de realidad virtual bueno, para ver si eran suficientemente inmersivos, ¿no? Como para luego
a poder hacer aplicaciones terapéuticas y bueno, es una línea de la que ya no estoy conectado, pero siempre, no sé, es interesante saber, ¿no? Pues que cómo está, ¿no? Ese mundillo. Vale, perfecto. Oye, pues nada, de gamer a gamer. Pues lo que te quiero comentar de la primera pregunta es que estoy en la misma línea que tú. Yo también pienso que estos juegos quizá los juegan las personas ya en una edad un poco más adulta, que buscan esa experiencia individual, disfrutar más de como se dice, ¿no? Disfrutar de una buena película, disfrutar de un buen videojuego, donde lo más interesante no es la acción o la relación con una comunidad o los desafíos ni tienen micropagos, ni tienen cajas de botín, que hoy en día también es otro tema que estaría interesante investigar porque están generando mucha ludopatía y mucha adicción y también eso es otro tema. Eso daría para otra ponencia. Pero en el caso que tú comentas es eso, o sea, estos juegos buscan mucho más la historia, ¿no? Y la intrahistoria dentro de cada personaje y creo que sí. Creo que están más dirigidos a lo mejor a personas ya de cierta edad. Me he encontrado casos, ¿eh? Me he encontrado casos de gente de 18, 20, 25 años. Yo di clase en un máster de videojuegos hace unos años en ENTI. No sé si lo conocéis, ENTI. Es una escuela privada de desarrollo de videojuegos que forma parte de la UB, de la Universidad de Barcelona. Y ahí encontré chicos que conocían este mundo, que lo trabajaban y tal. Y de hecho, los chicos que estudian esto, las chicas, claro, cuando empiezan a desarrollar juegos, los desarrollan con muy poco presupuesto, casi cero, básicamente con lo que ellos pueden hacer, ¿no? Y muchas veces introducen ya esos temas, ¿no? Para darle ese punto de añadido y tal, porque ya no pueden pensar en hacer un juego a gran escala, ¿no? Entonces yo creo que sí, que por un lado está más orientado a personas un poco más mayores, que ya tienen esa parte ya de disfrutar un poco más de la narrativa, y por otro lado creo que también está enfocado a gente que está empezando ahora a desarrollar y está viendo esto como una nueva oportunidad. Y luego respecto a la segunda pregunta, son los juegos serios, los serious game, ¿no? Es una categoría de juegos, yo no soy nada experto en ellos, porque son juegos que tratan temas de salud, no solo salud mental, sino salud en general. Algunos incluso se utilizan mediante tablets en hospitales y desde el punto de vista de la comunicación hay un libro de Serious Game que está escrito por Óscar García Panella y Yuri Quintana, que ya tiene algunos años, que está bastante bien. De hecho, Óscar García Panella es el que hizo el prólogo de mi último libro, que es de antihéroes en el videojuego. Aquí meto una cuña, ¿no? Pero es un personaje que domina mucho este tema, si lo queréis buscar, Óscar García Panella, que ha sabido introducir todo el tema de gamificación, ludonarrativa, historia de los videojuegos con los serious games, ¿vale? Y Yuri Quintana, que es la otra persona con la que lo hizo. Pero se está trabajando mucho, hay muchísimos artículos sobre el tema. Es un campo que no me he metido porque ya ahí se introducen otros temas que se escapan de la narrativa audiovisual mía, del cine, la publicidad y tal. Pero es muy interesante. Es muy interesante es cómo la gamificación, la inmersión en la experiencia pueden ayudar a personas a entender más un problema de salud o un tratamiento o lo que sea, ¿no? Y luego, en lo que tú decías que habías participado en temas de salud con inmersión, con realidad aumentada y tal, pues justamente estoy dirigiendo una tesis doctoral de esto, ¿no? De cómo a través de la realidad aumentada y la inmersión, pues se puede ayudar a personas que tienen un deterioro cognitivo a través de sus cuidadores y de la aplicación, ¿no? Y ya es una tesis que está ya en su fase final y la verdad es que tengo ganas de ver hasta dónde llega porque tiene muy buena pinta y creo que es otra vía a utilizar. En este caso no es tanto el juego, sino la interfaz y la interacción y la inmersión para ayudar, ¿no? También a personas que tienen ese deterioro cognitivo o que tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de tema. No sé si te he contestado. Sí, tanto. Sí. Bueno, ahora cuando estabas hablando de ello pensaba, bueno, justamente en los enfermos de Alzheimer, ¿no? Sí, para modo recordatorio y a modo de conocimiento y tal. Es muy interesante. Pero ya te digo, eso se escapa un poco de mi línea, los serious game, pero hay mucho hecho y muy interesante. Bueno, veo que en el chat no hay comentarios, no veo manos levantadas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión? No sé si alguien tiene algo para compartir con cosas que le hayan llevado jóvenes quizás sobre los juegos, ¿no? Que Joana creo que apuntaba algo. Bueno, Calía tiene la mano levantada. Vamos primero
Contigo, Calia. Tienes el micrófono cerrado, Calia. Abajo a la izquierda. A ver, no puedes. Ahora sí. No la oigo. Pero no se te escucha. Bueno, mientras Calia resuelve el tema con el audio, vamos con Núria. Núria. Hola, doncs jo pensava, amb el tema dels videojocs, que últimament estava com posant-se molt a sobre de la taula, com poden ser una oportunitat de socialització amb nanos diagnosticats TEA, que tenen moltes dificultats de relacionar-se, i com aquest contacte online amb altres joves pot ser afavoridor, no? És una qüestió que a mi també m'inquieta molt, perquè no sé cap a on, no sé si seria positiu el fomentar les estones en soledat física, però sí de companyia online. És una cosa que no sé, era per si tu sabies si hi havia estudis amb aquest tema concret, quines conclusions, cap a on anava la tendència. Preguntes directament a mi, no? Sí. Vale. Jo és que jo no he fet cap estudi de com pot canviar o millorar el TEA en videojocs. No ho he fet. Sí que he tingut algun estudiant que ja s'ha tret la carrera, s'ha tret el grau en publicitat, que tenia TEA diagnosticat i comentava obertament, i ell deia que alguns videojocs li podien ajudar, ¿vale? Però que era la seva opinió. O sigui que la meva resposta està una mica sesgada perquè no he fet cap mena d'estudi. Sí que jo crec que és un món tan complex i tan profund, amb tantes varietats i tal, que dir una resposta categòrica segurament estaríem, traient molts escenaris diferents que ens podrien donar respostes interessants. Per exemple, si no podem comparar l'experiència de jugar a un joc tipus Fortnite, on hi ha un discurs d'odi, hi ha equips que es barallen entre ells, que la finalitat al final és aniquilar l'altre equip, no? O individualment, que també pots jugar individualment, amb un altre tipus d'experiència de joc on s'ha de treballar de forma col·laborativa i s'ha de treballar amb un bé comú, i amb una ajuda dels companys online i on no hi ha la possibilitat, potser ni s'entendria de cap manera que hi hagués conductes violentes o discurs de l'odi. Aleshores, crec que no s'ha de donar una resposta categòrica perquè hi ha moltes varietats de jocs, d'experiències, de modalitats, i sí que és veritat que alguns videojocs segurament potencien aquesta experiència solitària, que això també és preocupant, però clar, també passa quan veiem una pel·lícula en soledat, o quan estem en algun moment de la nostra vida que estem llegint un llibre o tal. Aleshores, jo crec que no s'ha de reduir això, sinó que s'ha de veure també altres coses que et dona el videojoc. I si és un videojoc que t'ajuda a entendre una malaltia de salut mental, un problema de salut mental, jo crec que té més coses positives que negatives en aquest cas. Potser estàs una estona en soledat, però no significa que per això ja potenciï aquest aspecte de la soledat. No sé, és la meva opinió. Ja dic que no, Núria, que no he fet cap mena d'investigació. Sí, jo em referia potser més a com el vincle online pot ser substitutori del vincle presencial, perquè també tots els adolescents donen molt de valor i, de fet, posen paraules de «tengo un amigo» i l'amic potser simplement és company de videojoc, però com estan canviant aquests models de relacionar-se amb iguals a través del joc online. Jo és un tema que em fa dubtar molt, si pot ser positiu, si... Ja,
sigui, bueno, és que la nostra definició d'amistat que tenim nosaltres, potser, o jo que soc dels anys 80, no? Que jo vaig néixer als 80, és molt diferent a la d'ells, no? Perquè ells ara, com tu deies, parlen d'amistat en una dimensió online i potser no s'han vist mai a la vida i són superamics, ¿no? I això és com una cosa que nosaltres, o jo mateix, que dic, qué raro, ¿no? Pues si no lo he visto nunca, no he tenido ninguna experiencia real, però clar, també és una experiència, és diferent, no sé si millor o pitjor, no? Però és molt diferent, no? Home, jo crec que no, és com tot, no? Que no s'ha d'abusar, no? D'aquest tipus de lloc online, perquè si no arribes un moment que la ficció, no? Que està substituint la realitat. Bueno, no és una ficció, però sí que és com un món digital on no hi ha contacte humà i on no hi ha experiències tan personals que no haurien de substituir la part real, no? No sé, és una opinió, perquè al cap de la fi jo no he fet cap mena d'investigació en relació a això. Alia, pots parlar? ¿O hay algún problema? Y no por el chat, ¿no? No puedes, ¿no? Si no, si quieres escribirlo en el chat y damos respuesta a través de allí. Y mientras tanto le voy dando la palabra a Albert. Albert, quan vulguis. Bueno, també només una reflexió que suposo que es pot mirar des de diferents punts de vista, no? El que plantejava la Núria, no? El que ens veiem moltes vegades amb nanos TEA, adolescents TEA, que usen videojocs, és que es fiquen tant en el videojoc i sí que els hi és com un substitut d'alguna cosa que voldrien poder fer, però que no poden fer i que en últim terme també continua allunyant-los d'un contacte real i d'entrenar-se en un contacte real de cara a cara amb altres iguals i amb altres adolescents, no? Mentre tu feies la pregunta, a mi em venia una imatge que potser tampoc és molt... no és un paral·lelisme, però em venia la imatge de que, home, si algú està passant gana menjar porqueria, doncs també els alimentarà de moment, no? Però si pots disposar de verdura i de fruita, no és el substitut el menjar escombraries de la fruita i del menjar sa, no? A veure, és una comparació una mica bèstia, però d'alguna manera la relació que estableixen via online és molt diferent d'una relació autèntica, no? També en quant al que, no sé, un dels missatges del seminari, no? Pensava que, bueno, està molt bé, jo no havia pensat, i ni sabia perquè estic molt lluny del tot el món dels videojocs, que hi ha jocs que poden tenir també, com aquests que ens anaves ensenyant i explicant, missatges pedagògics als joves o nens que hi juguin, no? Però d'alguna manera hi ha molts altres elements en els videojocs que també caldria contemplar i és una balança, crec que molt difícil de ponderar, no? Em refereixo que el videojoc en si mateix és un element molt generador de dependència, no? Llavors, bueno, hi ha un aspecte d'aquesta generació de dependència que per més que inclús que el missatge o que pugui haver-hi alguna cosa al darrere que és positiu a nivell pedagògic, doncs s'ha de posar a la balança, no? I és molt difícil de mesurar, no? Un dels aspectes que més ens preocupen en els professionals de salut mental és aquest, no? L'aspecte addictiu dels videojocs, no? No només l'aspecte addictiu, sinó també una gratificació immediata a la que estan acostumats, que es van acostumant, vaja, a través del videojoc, que després els fa que les satisfaccions de la vida real tarden massa en arribar. I en aquest sentit que no es pot només vincular als videojocs, però les darreres generacions, que són les que més han jugat a videojocs, són les generacions que estan presentant més dificultats de concentració. Estan explicant-ho inclús professors universitaris, no només
d'instituts, no? Com es van trobant que cada vegada els hi costa més concentrar-se als alumnes, no? Perquè estan acostumats a missatges molt curts, a gratificacions molt immediates, i bé, i que evidentment això no només es pot atribuir al videojoc, però en general la pantalla sí que s'estan atribuint les causes de tot plegat a la pantalla, no? Amb la qual cosa, hi ha aquí una ponderació de risc-benefici bastant complicada de fer i que també imagino que aquests videojocs dels que ens parlaves són un número molt residual comparat en general a la gran quantitat de videojocs que estan a disposició dels nens amb altres dinàmiques i sense cap mena de contingut pedagògic, sinó més aviat amb continguts molt poc adequats per nens que tampoc, si no els filtren els pares l'accés a aquests videojocs, hi pot haver una violència molt gran, etcètera. La qüestió de ponderar el risc-benefici. Bueno, de la primera qüestió que has dit, Albert, dic el mateix que la Núria. Jo crec que jo no puc respondre perquè és una qüestió més psicològica i que jo parlaria des de la meva opinió. Sí que com a pare, jo li he obert la porta a la meva filla amb una supervisió i videojocs que siguin molt educatius. I la seva reacció va ser jugar una estona i no ha tornat a demanar. Però jo crec que si li hagués limitat i li hagués prohibit l'accés als videojocs, ella tindria un desig constant de voler jugar a videojocs. Aleshores, deixar-li com una cosa natural que està allà i que si algun dia la vol agafar, l'agafi, yo creo que ha fet l'efecte contrari. No quiero, está ahí, no me interesa, ¿no? O sea, he jugado 4 ratitos, lo he probado, ya sé lo que es i tal. Evidentment, sempre amb una supervisió i sempre amb videojocs que són molt educatius i que els donen valors que estan recomanats per nens molt petits, que són temes més de tipus puzzle, amb la patrulla canina, la Peppa Pig, coses d'aquestes. Però sí, el que tu dius és totalment cert. Són videojocs que són molt residuals, molt de nicho, no? I que el percentatge respecte a tota l'oferta que hi ha de videojocs és molt ínfim. Però també s'ha de dir que aquest tipus de videojocs que normalment treballen amb psicòlegs, normalment, i amb psiquiatres, i amb experts en educació, no fomenten l'addicció. O sigui, no tenen mecàniques i jugabilitat que fomentin l'addicció, sinó que són històries. Són més viure una experiència narrativa com una pel·lícula o com un capítol d'una sèrie, no? O com un llibre. O sigui, t'expliquen una història d'un personatge que està molt humanitzat i que té un problema de salut mental en aquests casos, no? Però no fomenta l'addicció, perquè és on hi ha una frontera entre molts videojocs que el que sí que fomenten és l'addicció i, a més, ho fan des de la perspectiva de los micropagos, lo que decíamos antes, las cajas de botín, que li diuen les loot boxes, que el que fan és tot el contrari, no et donen cap mena d'eina ni de metodologia didàctica ni pedagògica i el que fan és, quan més jugues i quan més compres fas dintre del joc, una vegada que ja has comprat el joc i la subscripció, a més has de fer compres online, millor, no? Perquè és com el que fan és tenir més beneficis, no? Hi ha una diferència total entre aquest tipus de joc més, diguéssim, més narratiu i els que són més casuals, no? Molt bé, doncs ja estem passats uns minutets, però no vull deixar de compartir perquè la Cali ha tingut un problema, sembla que el seu fill ha tocat alguna cosa que li ha bloquejat l'àudio, per això no podia intervenir y ens deja un parell de reflexiones al chat. Por un lado dice que como seres gregarios que somos, creo que cuesta entender que exista algo como la maldad diabólica y la gente prefiere pensar que estas situaciones se explican más fácilmente por un problema de salud mental. Y por otra parte, creo que hay un gran desconocimiento de los tipos de juego que sí podrían tener contenido beneficioso para los infantes. Quizás se podría hacer más difusión desde centros como CESMIC, CEDIAP, escuelas, etcétera, de este tipo de contenidos, porque como mínimo es mejor que jueguen a esto que a otros juegos, que també és una mica el que estàveu comentant i que ha anat sortint, no? a les diferents preguntes.
Alfonso, no sé si quieres aportar una última reflexión. Sí, bueno, respecto al primer punto, estoy totalmente de acuerdo. La historia del cine nos dice eso, ¿no? Que no es muy difícil argumentar que pueda existir esta maldad diabólica que nos decía el filósofo, ¿no? Y por tanto, como no lo podemos explicar y no podemos dar por hecho, ¿no? Que hay personas que puedan hacer este tipo de cosas simplemente por el hecho de querer hacerlas, sino que lo justificamos con un problema de salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Vale, estamos humanizando la maldad, pero estamos estigmatizando la salud mental, por lo cual, como todo en la vida, tiene muchas visiones, ¿no? Hay muchas opiniones. Respecto a lo segundo, totalmente de acuerdo. Es que yo os he traído algunos casos, sí que es verdad que no son juegos muy minoristas y desconocidos, sino no he ido a eso y he querido traer juegos que son, dentro de lo que cabe, bastante conocidos en el sector del videojuego, con muchos premios, como decía, y algunos con incluso millones de ventas, los que son un poco más sutiles, quizá. Pero sí que es cierto que no son los de gran consumo, los mayoritarios, los que normalmente juegan la gente joven, estamos totalmente de acuerdo, ni son juegos que habilitan el juego online, sino que son juegos que lo que están es potenciando la experiencia singular, individual y la experiencia narrativa. Entonces, creo que sí que estoy totalmente de acuerdo con Calia que se debería también potenciar este tipo de juegos. Cada vez hay más investigaciones y más estudios acerca de esto. Están cambiando mucho las tornas porque ya se ha dicho mucho y desde muchos ámbitos, incluso desde los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces todos los efectos negativos que tienen los videojuegos, eso ya se ha dicho, se ha trabajado, se ha escenificado desde muchos ámbitos, pero en cambio lo otro no. Lo otro se está trabajando a partir de ahora. Y creo que eso también es positivo, ¿no? Porque si no, está claro que los videojuegos no van a desaparecer y creo que la máxima es si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Entonces, hay que utilizar, yo creo que el medio para sacar lo bueno que tiene. Y lo bueno que tiene es eso, es que es una herramienta más para fomentar otro tipo de capacidades, como por ejemplo lo que decíamos antes, la resolución de puzzles, los reflejos, la capacidad de las analogías, ¿no? O sea, hay muchos estudios que hablan de qué tipo de capacidades. ¿Cuáles son las que no fomentan? Pues a lo mejor lo que decíamos, ¿no? El contacto humano, las relaciones interpersonales, la comunicación. Esto no. Entonces, ver para qué en medida justa, ¿no? Y evitar ese tipo de jugabilidad, de mecánicas jugables que lo que fomentan es la adicción y lo que fomentan son conductas que no, o hábitos que no son sanos, ¿no? Perfecto, pues nos quedamos con este mensaje. Muchas gràcies, Alfonso. Gràcies també, Joana. I Gràcies a la resta, doncs, com us deia a l'inici, tindreu la gravació. En els propers dies us enviarem la gravació de la sessió i també el ponent, ja l'Alfonso ens ha fet arribar la presentació, així que també us l'adjuntarem perquè la pugueu tenir. Ens trobarem, si voleu, en la propera sessió clínica oberta, la del mes de juny, que ja la tenim preparada, es diu Violència filioparental, més enllà del poder i el control, amb Raúl Gutiérrez. Així que fins llavors i gràcies per la vostra assistència avui. Que tingueu un bon dia. Que vagi molt bé. Gràcies. Adeu. Adéu, gràcies.